Buenas tardes. Aprovechando las jornadas, los juegos culturales que tenemos en la Pontificia Universidad Católica, recojo la gentil invitación de la Asociación Nexus para, a propósito de un muy reciente proyecto que ha tenido una primera aprobación en esta última legislatura, porque ya es esta última legislatura, solamente eh, les queda como mandato de aquí hasta julio, el 7 de julio, tanto el nuevo Senado, luego la nueva Cámara de Diputados, dejamos de ser bicamerales, como se planteó con el texto original de la Carta de 1993. Entonces, cuando dejamos de ser unicamerales y pasamos a ser bicamerales. Eso es un tema para explicar en otra reunión, pero en este contexto se han ido aprobando una serie de normas, algunas de ellas bastante discutibles, algunas de ellas que tienen una carga de no avance, sino de retroceso en la protección de derechos fundamentales, y aunque es muy probable que en lo que queda de la legislatura, que es realmente muy poquito, esta norma no termine de cristalizarse, cuando su sola primera aprobación ya deja en el ambiente un temor por algo que no se debiera hacer. ¿De qué no se debiera? No se debiera distorsionar, por lo menos en ese sentido, el tratamiento del juzgamiento de militares, gente de la Fuerza Aérea, gente de la Marina, o sea, integrantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Bueno, por juzgar a integrantes de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales nunca ha sido un asunto sencillo. Sí, porque responden a ciertas pautas, a ciertos caracteres, que es una corporación con requerimientos muy particulares y con exigencias de pautas, de disciplina, de deber, de, un- de una, sí, de una adecuación a ciertos fines institucionales preestablecidos, que hace que el comportamiento de alguien que pertenece a las Fuerzas Armadas o de alguien que pertenece a las Fuerzas Policiales sea en principio distinto del ciudadano, la ciudadana común y corriente, y que haya ciertas exigencias y ciertas tareas que se van a desempeñar a ese nivel, que no comprometen necesariamente ni a quienes nos están viendo de inmediato, de directo aquí, o quienes nos ven de una manera, nos van a ver de manera con una grabación que entiendo que se está analizando. Bueno, pues todo Estado en general, y en particular todo Estado que se precie de un Estado constitucional, va a tener un mecanismo legítimo de la fuerza. Va a tener un mecanismo, o sea, las personas pueden entender o pueden asumir que haya reglas de juego, pero no necesariamente cumplirlas. Entonces, desde las formas de poder, o sea, influir en la decisión de otros, para referir un poco a cosas de Heimer, estas diferentes formas de poder siempre han llevado de la mano la posibilidad de que yo pueda influir incluso como objetivos coercitivos, o sea, amenazo con usar la fuerza, ¿ya? O claramente coactivos, uso en sus diferentes expresiones mecanismos de fuerza. El Estado constitucional no sería eso.
como se vivía hace muchos años en la sociología, en la ciencia política, no nos olvidemos que finalmente la estructura del poder es dominación y legitimidad. Y para poder asegurar que esa dominación sea legítima, es importante tener mecanismos de convencimiento, sí, el propio trabajo que se hace con la seguridad del espacio concreto, pero puede haber alguien que a pesar de eso, porque está dedicado a la delincuencia o porque es parte de otro tipo de delincuencia, por ejemplo, delincuencia subversiva, ¿no? Simple y llanamente por diferente, entonces puede haber gente que no esté dispuesta a aceptar las reglas de juego que señales todo el resto de personas hemos aceptado, hemos convalidado y en algunos casos cuando las constituciones o sus reformas han sido sometidas a consulta popular, incluso hemos refrendado. Entonces, a nadie le asusta tener un cuerpo, puede estar organizado de diversas maneras. En el caso peruano tenemos una organización distinta con los años, y esto cambia con uno de los gobiernos de Alan García, la organización es este cuerpo dedicado básicamente a la protección del orden público interno, a colaborar con el Ministerio Público para hacer la investigación de comportamientos que puedan ser delictivos o controlar situaciones de flagrancia delictiva. Entonces, esto es básicamente lo que hace la policía. Ahora, como digo, puede cambiar la organización policíaca, porque en el caso peruano antes teníamos un gran rubro, entonces sí, policía, pero articulando tres dimensiones distintas: la dimensión de la Guardia Civil, o sea, básicamente la protección de las calles, básicamente asegurar el orden público interno en sus expresiones más generales, pero por eso teníamos una policía de investigaciones. No basta con tener a gente en la calle, hay que hacer acciones preventivas, hay que saber dónde se pueden estar generando los problemas y hay que ir planificando las respuestas a los mismos desde antes o cuando durante estén estos problemas en curso. Y también teníamos en el caso peruano la llamada Guardia Republicana, que básicamente tenía como función cuidar las fronteras y cuidar los centros penitenciarios. Yo creo que fue un grave error, todo respeto a quien planteó una propuesta distinta que termina debilitando la eficacia de la policía, acabar con esta especialización. ¿Por qué? Porque con las épocas más recientes vemos que la delincuencia en sus diferentes facetas se hace más sofisticada, más poderosa. La cantidad de dinero obtenido ilegalmente por actividades que se hacen al margen, en perjuicio del ordenamiento jurídico, la ciudadanía y sus derechos, con manifestaciones de cómo satisfacer sus capacidades básicas y alcanzar su proyecto de vida, yo diría, y es la idea básica que criticó Amartya Sen con Martha Nussbaum, y ellos no dirían tal vez proyecto de vida, pero creo que es la expresión más adecuada, y aquí tuvimos un gran propulsor de dicha expresión con Carlos Fernández Cesario. Entonces, para eso está la policía, puede ser organizada esa corporación de manera distinta, con especializaciones, creo que es lo más conveniente, y no una idea de una policía nacional
No todos podemos saberlo todo ni estar preparados para todo. Pero no se ha procedido a hacer un cambio en esa decisión. En el mejor de los casos, se ha buscado una mejor capacitación de algún sector de la policía, una orientación, capacitándolos en ciertas líneas de acción más que en otras, o apoyándolos logísticamente con bastantes limitaciones para la dimensión de lo que tiene. Bueno, pero con todas estas limitaciones, toda policía en el mundo, y la peruana no es una excepción, cuentan con una cuota de poder, y quien tiene una cuota de poder puede ejercerla ilegítimamente, puede ejercerla correctamente, pero puede abusar de ese poder, o ir más allá de lo que le han dado, o desviar ese poder, utilizarlo para hacer cosas distintas a las cuales se les ha dado tales atribuciones. Atribuciones que pueden estar directamente establecidas punto a punto, las típicas facultades regladas, o atribuciones que pueden marcar un ámbito de acción, un margen de responsabilidad, pero no, entonces lo que importa es no salirnos de ese margen, porque es distinto hablar de discrecionalidad que de arbitrariedad. Bueno, eso con respecto a la policía. Pero las fronteras las tiene que cuidar alguien, y como actividad complementaria en el sostenimiento de acciones para el desarrollo, de infraestructura, porque se descompone, cuestiones naturales, dinámicas del tiempo, o para habilitar espacios porque se tienen recursos logísticos importantes, entonces, o apoyar acciones que ya toman otras instituciones, por lo mismo, tienen recursos logísticos importantes en comparación a otras entidades del medio, entra a tallar el escenario de las Fuerzas Armadas, que en el caso peruano sí ha mantenido sus tres espacios muy claramente establecidos: el ejército, el de la máquina de guerra y el de la Fuerza Aérea. ¿No? Pero, ¿cómo determinar un proceso que sea justo para alguien que las características de su función no dependen tanto de un razonamiento independiente, sino de una estrategia que es diseñada por algunas personas, que pueden ser los mismos que toman las decisiones de ejecutarlas, o eso pueden asumirlo otras? Pero lo cierto es que yo soy más un operador de una estrategia, de una línea de acción en una corporación, que alguien que toma iniciativas. En ese sentido, por eso se dice que juzgar a policías, juzgar a personas de las Fuerzas Armadas, no es asunto sencillo. Cuando comienzan, esto lo demuestra el ejemplo histórico ya de antaño, eh, las revoluciones burguesas, la norteamericana, la inglesa, la francesa, probablemente con más claridad conceptual, van a entender que que la composición de conflictos tiene ciertas características particulares. Entiendas a un juez como el que dice derecho, lo que él plantea a los norteamericanos, incluso la discusión federalista antes, o se entienda que en realidad eres un poder neutro, un mero administrador de lo que se considera como lo justo, y esa determinación viene dada por el Parlamento de un claro origen burgués, o por una clara predominancia burguesa,
qué es lo que está detrás de la Revolución Francesa, e incluso antes de la Revolución Francesa, una leída a un libro corto, pero contundente en su redacción, en sus afirmaciones, que es el tercer estado de Sieyès. Aun cuando la vida política de Sieyès comenzamos como revolucionarios y terminamos como asesores de Napoleón. Eso, justamente en el día de hoy que nos invitan a editar esta conferencia, se celebra un aniversario más de la batalla de Waterloo, y ahí lo dejamos. Bueno, entonces va a hablar, tanto en el caso de la policía como en el caso de las Fuerzas Armadas, se va a hablar de la existencia de delitos de función. ¿Y esto qué es? Los delitos de función implican la comisión de unas infracciones contra una conducta que está predeterminada, contra deberes que están predeterminados y contra una normativa que está predeterminada. Y esto se traduce en que hay una lógica de subordinación, porque hay un mando, hay un comando, hay una estructura con rangos, entonces yo tengo que obedecer, salvo que sea una cuestión de violación de derechos humanos lo que se me plantee, a quien esté en la superioridad jerárquica, entonces hay subordinación. La infracción, entonces el actuar distinto a lo que se nos ha ordenado, pues orden, puede ser considerado una insubordinación y suele ser asumido como un delito de función. Lo mismo cuando uno deja de lado el puesto. ¿Qué mayor responsabilidad en estas corporaciones que protegen el orden interno o protegen la frontera, que se encargan de realizar ciertas actividades en un patrón que tiene una lógica no de competencia, sino de jerarquías? Bueno, yo me voy a abandono de puesto o claramente ya una deserción, me desentiendo no solamente del puesto, sino de la organización. Estos son típicos delitos de función. A ellos se les puede dar el mismo tratamiento que delitos comunes. Yo robo, un hurto agravado, no le pago, entonces secuestro a alguien. No se trata de eso. No se trata de eso. Bien, allí estamos ante un claro delito que tiene una lógica del derecho común, entendido el derecho común como el derecho aplicable a todos y todas. Nadie tiene que matar, nadie tiene que robar, nadie tiene que corromper, nadie tiene que violar derechos humanos. Entonces, y por ende, hay el planteamiento desde el vamos, que comienzan las revoluciones burguesas, incluso antes, de hablar de que si soy parte de la corporación de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales, pero si cometo un delito de función, hay un rompimiento de ese principio tan importante para armar la composición de conflictos como el de la unidad de la función policial. La idea antes de las revoluciones burguesas, como todos y todas sabemos, era que la sociedad era estamental. Yo era de la inspiración popular, yo era de la nobleza, yo era del clero, y en función a ese espacio en el cual ocupaba en la sociedad, se me aplicaba cierta normativa y se me exigían ciertos comportamientos a través de tribunales o espacios de resolución de los eventuales conflictos que puedan surgir. Para evitar el privilegio, para evitar el dominio de un sector a otro, la propuesta es que todos y todas somos juzgados en principio por las mismas normas y los mismos tribunales.
Pero, ¿qué hacemos con esta gente que tiene que actuar distinto, pensar distinto, tiene responsabilidades diferentes, en tanto y en cuanto esas son las características de cómo se organiza su corporación? La alternativa ha sido clara. En los países se va a aceptar que puede darse un tratamiento diferente, pueden haber códigos diferentes, pueden haber espacios de resolución distintos cuando las Fuerzas Armadas, cuando las fuerzas policiales están en lo que acabo de escribir, en derecho de función. No, obviamente, para los temas de los delitos comunes. O sea, si yo veo los derechos humanos, no tengo por qué ser visto en mi caso, porque me vivo por un espacio militar policial. Pero esto, que es más fácil de decir, no ha sido tan fácil de aplicar y ha tenido ciertas discusiones. En primer lugar, por cómo se configura esta labor de un posible fuero militar policial, o fuero, primero, si son espacios aparte, la mayoría de los países lo que tiende es a tener un espacio de la policía subordinado al espacio de composición de los asuntos de las Fuerzas Armadas, pero tenemos desde fórmulas como los llamados consejos de guerra, que una vez que resuelven, van a una corte marcial, siempre supuestamente para ver delitos de función, pero el matiz que trae a hablar de consejos de guerra y hablar de cortes marciales es que tenemos un personal que se encarga de juzgar y eventualmente condenar por delitos de función imputado, que no tiende a estar permanentemente en esta tarea. Ojo, estoy hablando, no tiende. A veces los nombres se usan indistintamente en un escenario y en otro, pero cuando se habla de corte marcial, por ejemplo, el típico modelo norteamericano, entonces, no, lo que ocurre habitualmente es que hay gente designada que está haciendo otras cosas y cuando viene un proceso por un delito de función se le convoca. Después, si no hubiese nada más que hacer de estas actividades, pues está a disposición de lo que sea necesario para su corporación. Cuando más bien se habla de salas militares, salas policiales, y después de tribunales militares policiales, estamos más ante una situación que busca una cierta permanencia. Esto ya de por sí es discutido porque hasta qué punto el trato diferente no puede significar aquí una discriminación. ¿Por qué? Porque la pauta clave, el parámetro que nos permite comprobar si estamos en una situación respetuosa del derecho y los derechos, o estamos en una situación distinta, abriendo camino a la arbitrariedad, es qué entendemos por delito. La idea de delito de función, la idea de los escenarios que usan el delito de función, parten de que es una idea concreta, una idea circunscrita a ciertas acciones vinculadas con la represión de comportamientos internos que no se pueden aceptar, la insubordinación, el abandono de puesto, la deserción institucional y nada más. O sea, la resolución de las cosas que nos pasan a todas las personas deben resolverse con las mismas pautas y con los mismos espacios jurisdiccionales que las organizadoras. Y esto no siempre es fácil. El alcance de lo que es un delito de función ha sido distorsionado muchas veces y después volveré a ese tema para explicarlo un poquito más. Otro elemento que genera una cuestión
rechazo en algunos casos, o por lo menos preocupación en otros, es la composición distinta que tienen ya sea cortes marciales, tribunales militares judiciales, la estructura, algunos dirían claramente, el fuero militar judicial. ¿Por qué? Porque en algunos países quienes van a trabajar todo el proceso para los llamados delitos de función son personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas Policiales. En otros países no, lo que se van a tener son abogados, abogadas, a las cuales, así como ocurre con otras carreras, para la necesidad del servicio de la corporación militar o corporación policial, se les asimila, se les da un rango, pero en realidad no van a tomar un arma y salir a defender las fronteras o a mantener el orden público, sino es que se dedican a resolver estos asuntos que tengan que ver con delitos de función. Son de formación abogados, para si es otra actividad poder hacer otras carreras, a eso se llaman asimilados. Entonces, en algunos países tenemos gente que puede tener rango general, pero porque han estudiado una carrera y se les ha incorporado a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Policiales, pero con una tarea específica, que no es la del giro regular del negocio, pero que es necesaria para mantener la consistencia. Si en una institución policial, si en una institución militar, no hay cumplimiento de deberes, no hay un respeto dentro de lo racional y lo razonable a ciertas jerarquías, pues no hay nada. ¿Ya? Y en otros casos, lo que pasa es que las personas asimiladas son como una suerte del personal auxiliar, son quienes pueden hacer la labor de instrucción, o sea, el seguimiento, investigación, pero no son los que resuelven, no son los que deciden. O a veces se dan fórmulas combinadas. Eso es qué pasa. Aquí hay un cuestionamiento fuerte a la posibilidad de que se rompa una necesaria imparcialidad. Y la parcialidad, como sabemos, implica romper dos ideas que están unidas, que siempre deberían ser respetadas. Quien compone el conflicto no puede ser una persona que tenga intereses comunes al conflicto, si no, ya sabemos por dónde cómo va a resolver. La persona que compone no puede ser un subordinado jerárquicamente, o una subordinada jerárquicamente, a quien le resuelve va a resolver el conflicto. Es muy difícil esa dinámica, corregir a tu jefe o corregir a tu jefe. Y por naturaleza, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, lo que tienen, pues una estructura de pauta de subordinación, o cuando menos, un espíritu de cuerpo. Si además, en algunos estados, la dinámica va a ir a plantearse que no tengo que tener una formación en derecho necesariamente para integrar una sala, un tribunal militar, un cuerpo judicial, un consejo de guerra, porque basta con que conozca cuáles son los deberes, basta que conozca cuáles son las jerarquías, basta que conozca cuál es la normativa de mi corporación, puedo resolver. O puedo resolver con el apoyo de asistencia técnica, pero soy yo quien resuelvo y de repente no he llevado un solo curso de derecho, o he llevado curso de derecho, pero no tengo el título, ni la expertise, ni no he desarrollado conocimiento en esa actividad. Hay un total desconocimiento en algunos casos de lo jurídico y en algunos aspectos muy sensibles del jurídico, como se puede ser el respeto al debido proceso en su dimensión formal, en su material,
y en todos los derechos que van articulados a este derecho de estructura compleja, como es el del proceso. Por ende, entonces esta idea de establecer tribunales militares o militares policiales, en muchos países, entonces en el caso peruano hay el fuero militar policial, hay una sala de policía, tal, por su lado, sala que ve los temas las Fuerzas Armadas, y hay un tribunal básicamente controlado por integrantes de las Fuerzas Armadas o por asimilados a las Fuerzas Armadas, que se entiende, y no necesariamente tienen formación jurídica. O se la tuvieron, no había una necesidad de realizarla. Entonces, pues, el riesgo a dejarnos llevar por no pelearme con quien es superior jerárquico o respetar un malentendido espíritu del cuerpo, hoy por mí, mañana por ti, entonces hoy por ti, mañana por mí, perdón, y en esa lógica ponerse en el espacio de la persona que está ayudando a cuidar puede significar que resolvamos de manera que a esta persona le sea conveniente, porque yo mismo me encontrar en una situación muy similar en un futuro ni siquiera lejano. Pues, ¿para qué voy a abrir las compuertas de lo que después me puede perjudicar? Si de repente puedo solucionar el asunto o dar una impresión sobre el asunto de manera distinta. ¿Verdad? Entonces, el tema se agrava cuando esta, esta judicatura de excepción va asumiendo otros caracteres. Probablemente los más evidentes dentro de ellos sean los casos donde salas, tribunales, cortes, dedicadas en principio para ver temas militares o policiales, referidos no a delitos comunes, sino a delitos de función, también comienzan a juzgar situaciones de igual calibre, o sea, la comisión del mismo delito de civiles. Bueno, pues el civil no es parte de una corporación como las Fuerzas Armadas o las fuerzas policiales, y ahí no le puedes hacer por ellos ciertas exigencias. No puedes tratar igual a los diferentes. Y el problema también es grave cuando, además de que hay un tratamiento de casos de civiles, es grave cuando se hace una comprensión laxa de este concepto de delito de función y voy metiendo cosas que en realidad pueden ser del quehacer delictivo más común, más frecuente, que no tiene ahí ninguna asidero de vincularlo exclusiva y excluyentemente a mi carácter de ser parte de la corporación. O sea, yo para robar o para matar no necesito ser ni militar, ni marino, ni aviador, ni tampoco policía. Pero eso está ahí. Y otro elemento que está ahí es cuando quienes juzgan este tipo de casos, de escenario, fuero, como se quiere llamar, pues además, por seguridad de quien está juzgando, para que no resulte represalias dentro de su propia institución o de la comunidad en general, entonces se juzga con personas sin rostro. No sabemos cuál es el nombre y los apellidos y quienes están juzgando. Conocemos un número. Si hay una audiencia, no vamos a ver las caras. Y si vemos las caras, nunca se nos van a facilitar los nombres. Ahí el riesgo de estos factores que
mencionado, por, están potenciadas a la máxima expresión. Ya en ese sentido, Naciones Unidas ha sido muy enfática en tener una lógica de excepción a comprender un tratamiento distinto, diferente para la corporación militar, para la corporación de las Fuerzas Armadas, para la de manera regular y la corporación de la Fuerza. Eso, donde existe, se aplica. Bueno, existen muchísimos países, más de 650 países tienen un tratamiento especial para eso. El Perú nunca ha sido una excepción a ese tratamiento excepcional. Lo hemos tenido consagrado casi desde el inicio de la República y ahora basta con dar una miradita al artículo 139, un artículo cuya redacción deja bastante que desear, principios y derechos de una función del Estado, como lo está original, pero dígame cuál es el de los derechos como una función del Estado de sujeto de derecho. De eso podemos conversar bastante para ver si alguien plantea una cosa que resulte convincente. Es sin duda un error conceptual de los constituyentes y las constituyentes de aquella ocasión. Frente a eso, entonces en ese espacio, en el primer inciso del artículo 139, se habla de la unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional. Y la idea de la unidad acepta la excepción del caso peruano, puesto en el artículo de la norma que he mencionado, este conjunto normativo, que es una constitución, eh, pone, pues aquí lo que tenemos que hacer, aquí lo que tenemos que entender es que hay cuestiones que son propias de los militares, ergo, de fuerzas que tienen una estructura parecida, una corporación con características similares, aunque no son lo mismo, pero que ejercen esa cuota coercitiva para asegurar que las decisiones y el orden dentro de un Estado se mantenga a pesar de cualquier dificultad. La Constitución peruana es muy clara. Principio de unidad, todos y todas somos juzgados por unas mismas leyes y por unos mismos jueces y juezas, pero, cuando ya se trata de militares en delito de función, se trata de aviadores en servicio de función, cuando ya se habla de marinas en servicio de función, cuando se habla de policías en servicio de función, no, son normas distintas y redondea la idea el artículo 173 de la Constitución, respetando que estos casos, nos guste o no, tendrán que ser vistos por jueces distintos, por jueces diferentes a los de la judicatura ordinaria, por jueces distintos a los casos que puedan llegar a un tribunal constitucional y salvo si se quiere determinar la pena de muerte como alguna de las condenas, porque el Perú tenía ya previsto en la Constitución de 1979 causar pena de muerte y lejos de suprimirlas en 1993, no solo se mantuvieron, sino que realmente había una intención de ampliarlas que no se cristaliza porque estamos hablando de un artículo constitucional que va a poner más causales de pena de muerte, pero a continuación, cuando tenemos el Código Penal, o tenemos las leyes especiales para la regulación de los alcances de un delito, en ninguna parte dice la consecuencia de esta conducta tiene como sanción la pena. Bueno, eso es también porque esto se aprueba en diciembre, esta constitución el 29 de diciembre de 1993 y en 1994 la Corte Interamericana está emitiendo una opinión consultiva, la 14, que de consultiva no tiene nada. Lo que pasa es que es una opinión en abstracto que puede pedir cualquiera de los otros estados que están sometidos también voluntariamente a la competencia de la Corte.
o la Comisión Interamericana pueden plantearles pedidos. Oiga, ¿cómo se entiende la convención? Y claro, cuando alguno vio que se estaba incluyendo en el artículo 140, texto de 1993, mayores supuestos de pena de muerte, preguntó, ¿qué pasa si algún estado de su constitución incluye más causas? Bueno, la Corte le dio la salida al asunto. ¿No? Las normas constitucionales, como todos sabemos, no son de aplicación directa. Hacia eso buscamos tender. Ya se ha avanzado mucho en ese sentido, pero hay el reconocimiento que hay ciertas, la misma Constitución en algunos casos refiere el cumplimiento de sus pautas, la organización de cómo se van a cumplir esas pautas, la gobernanza de esas pautas a leyes. Y entonces, mientras la ley no te incluya, la ley que un código penal tiene un rango de ley, una ley que puede tocar específicamente ciertos delitos, sin duda también, mientras no diga pues pena de muerte, no estás violando, no estás aumentando en los hechos, aun cuando hayas podido tener la intención. Entonces, en Perú, la pena de muerte no se ha ido, por lo contrario, siempre hay una discusión de añadir supuestos para ser sancionados por pena de muerte, controlado en la práctica con el escenario convencional al cual estamos adscritos, aunque en muchos casos hayamos sacado los pies del plato y con escándalo, pero en este argumento vamos a poner más supuestos sancionados con pena de muerte, viene el contraargumento, es decir, no podemos, porque ya hemos dicho que son los que son, y a tal caso, más bien los suprimimos, pero no podemos aumentarlos. La lógica de la protección de los derechos, estemos en el escenario de los derechos constitucionales, de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, para algunos los tres son lo mismo, yo creo que son expresiones de necesidades humanas básicas en diferentes ámbitos, en diferentes contextos, y por eso, y no por otra cosa, como dicen algunos, es que se puede hablar de diferencias, que hay una tendencia a unificarse, es otro cantar, eso ya es discusión para otro tema. Entonces allí tenemos un problema muy grave. Tenemos una situación excepcional que aprovechando si cabe el término, excepcionalidad, la ampliamos más allá de lo necesario, ya sea en sanciones, o ya sea a las personas que les es aplicable, o ya sea en los efectos que pueda tener. El típico argumento que se utiliza en muchos casos es el de la protección de la unidad del proceso. ¿Por qué? Hay ciertos delitos que son cometidos no solo por quien pertenece a la corporación de las Fuerzas Armadas o quien pertenece a la corporación de las Fuerzas Policiales, sino que puede ser un trabajo en conjunto de civiles y parte de esta corporación. Entonces, ¿y qué pasa si para lo que al militar, lo que al marino, o lo que al aviador, o la marina, o la policía, es un delito de función y yo, en realidad, y además de otros problemas, de violaciones a otros bienes jurídicos, de otros derechos fundamentales, y en particular solamente le toca una parte de la torta. ¿No? Bueno, si hay dos judicaturas diferentes, por base al criterio de delito de función, pues tienes que hacer los procesos distintos. Y si hay dudas, habrá una contienda de competencia y en cada país hay la fórmula de señalar cuál es el órgano o el organismo que va a decir que va a lo militar policial y que queda en el ámbito de la judicatura ordinaria o eventualmente la judicatura constitucional. Es una excepción a la idea de la unidad del proceso, que lo que busca es que
si hemos cometido un mismo hecho reprobable, pues tengamos el mismo juzgamiento, eventualmente la misma sanción. O una sanción en proporción a mi involucramiento con el delito concreto o mi conexión con eximentes o atenuantes dentro de ese delito. Pero si bien este es un tema, un argumento interesante, es un argumento que de suyo no debiera ser recogido. En ese sentido, ha sido muy clara los pronunciamientos del sistema universal, los pronunciamientos de la Corte Interamericana y los pronunciamientos de algunas épocas, no de todas. La constitucional en la nuestra, clarísimo. Entonces, pero nos han mirado diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para, por un mismo problema, juzgar en dos escenarios distintos a las personas? Pues es que las personas no tienen un haz de derechos y de deberes igual, porque hay, si quien pertenece a una corporación, Fuerzas Armadas, pertenece a la corporación, Fuerzas Policiales, y ellos tienen ciertos, por pertenecer a eso, tienen ciertos deberes y ciertos derechos que no tenemos el resto de las personas. Entonces, son diferentes para efectos del juzgamiento y eso no lo debemos cambiar porque si no, las mismas pautas que son el sustento de la corporación se pueden debilitar. Voy a tratar igual a un civil que a un militar, de repente la disciplina en el ejército se cae. ¿Ya? Entonces, hay quienes incluso sostienen que no debieran haber fueros y que debiéramos jugar con la idea no solamente hablar de unidad del proceso, sino unidad de toda la función jurisdiccional. Bueno, es una idea interesante, es una idea provocativa, pero lo cierto es que no ha habido propuesta de modificación del texto de la Constitución, más bien ha habido problemas con las leyes de desarrollo que se han planteado de esta justicia militar policial, como algunos y algunas, donde se han dictado leyes y el Tribunal Constitucional ha declarado que parte de esas leyes no responde a parámetros constitucionales. Y en algunos casos a los años viene una propuesta bastante parecida a la descartada y volvamos a discutir. Otro hecho objetivo es que los estados que hay en el mundo, que son muchos, más de 150, tienen este funcionamiento o de cortes marciales o con una vocación de hacer ese servicio en circunstancias más bien puntuales. La corte marcial no sea permanente, pero nació así y obviamente que los tribunales, las salas, que sí tienen una estructura de permanencia, pues, son pocos los países que no hacen la diferencia en el tratamiento a estas dos corporaciones en el concepto de litigos. Pero ¿cuál es el problema que ha pasado en el caso peruano? Tomando la dificultad que para algunos es insostenible, en líneas reales, siempre de una lógica de protección de los derechos, de una lógica garantista, no podemos convertir una situación de excepción y restrictiva en la regla, ¿no? O sea, si yo de este grupo castigo más a tres porque tienen una pauta de regulación diferente a la mía, esa regla no se va a aplicar al 4, al 5, al 6. La, no hay
una ampliación del ámbito de acción de los derechos y de protección de los derechos, ya, que en realidad sería de desprotección de los derechos porque es una lógica negativa. O sea, si alguien no está sancionado con un delito o no está sancionado con tal pena, no le puedo aplicar esa pena si es mayor a que la que le corresponde. Punto. Pero eso parece que no se ha entendido muy bien en el proyecto que ha tenido una primera aprobación en este Congreso de salida hace 2 días. Y se ha jugado a flexibilizar el concepto de delito de función y ampliar sus alcances a través de una posible modificación de la regulación militar policial. Eso, de darse, sería muy peligroso, porque cada cosa que sale, se pone en el régimen excepcional, sale del régimen que era el régimen regular. O sea, todas las cosas que se pasan en un espacio de composición de ciertos conflictos en la corporación, en Fuerzas Armadas, en la corporación, fuerzas policiales, ya dejan de ser tocadas por un juez del Poder Judicial, por una jueza del Poder Judicial. La misma lógica, si estamos hablando de la determinación de la comisión de delitos, la lógica de plantear acusaciones e investigaciones va a seguir un camino diferente y va a tener un apoyo institucional distinto. Entonces, ¿a qué se lleva cuando se amplía la versión de delito? A que estemos sacando de la judicatura ordinaria ciertas responsabilidades en las que puede caer alguien de las fuerzas policiales o de las fuerzas armadas. Estamos sacando el tratamiento común y en un escenario que lamentablemente se presta al espíritu de cuerpo, que se presta a soluciones parciales, donde no hay el necesario conocimiento de ciertas instituciones, pues que ya podamos tener casos donde hay un tratamiento muy blando, aquí hay que asesorar, cuando no, la consagración de una siempre de impunidad, que es una de las cosas que más daño hacen a un Estado constitucional, cuando se busca aplicar. Y esto es yo mirando la ley a pedido de los amigos y amigas que me han convocado a conversar con ustedes, encuentro que hay alguien que espero que con la mejor intención se le ha pasado la mano y hay cosas que no pueden darse en vigor como legislación, comportamientos de confusión militar policial, comportamientos como el corrupción. O sea, yo me aprovecho, me llevo bienes o me llevo dinero, la institución que pertenezco, vaya usted con el juez ordinario, vaya usted con el fiscal ordinario y vaya usted que encuentre su sentencia en el espacio ordinario. Y si hay violación de sus derechos fundamentales, pues ahí planteará el proceso constitucional que correspondiente. Pero sí, yo creo, espero que haya un nivel mayor de reflexión. Yo entiendo que una norma que favorece a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales, a los malos elementos de las Fuerzas Armadas Policiales, porque claro, el Perú tiene un ejército con un Bolognesi enfrente, con el cual se sentiría orgulloso cualquiera, que tiene una marina con un Dragon enfrente, que también pone orgulloso a cualquiera. El Perú tiene un Quiñones en las Fuerzas Armadas, el Perú tiene un Mariano de los Santos en las Fuerzas Policiales, por mencionar solamente algunos nombres, ¿ya? Pero como en toda institución, como en toda corporación, hay los buenos, hay las buenas, hay la gente regular y la gente que en realidad nunca debió estar allí,
o que por alguna circunstancia, X, Y o Z, ya, asume comportamientos indebidos o incurre en esos comportamientos indebidos por impericia, por desconocimiento, por negligencia. Creo entonces que es difícil encontrar consensos para que militares, policías, todos los que están parte de las, que integran alguna de las reparticiones de las Fuerzas Armadas o de las fuerzas policiales, sean juzgados cualquier ciudadano en ciertos temas. Creo que es difícil, basta con ver la composición actual del Congreso y basta con ver la composición que se nos viene del Senado y de la Cámara de Diputados. Recuerden que hasta hoy, porque eso podría cambiar después, pero hasta hoy la idea es que la Cámara de Diputados hace las propuestas de leyes o de modificaciones de leyes y el que va a dar la última palabra en el escenario legislante es el Senado. Y mirando esos diputados o esas diputadas y esos senadores, esas senadoras, no veo que haya una intención de suprimir el fuero militar, policial. Pero creo que existiendo, esa es la ventaja de un bicameralismo bien entendido, ¿ya? Porque, ojo, un esquema unicameral suele también jugar a tener una doble discusión, haciendo que pesen mucho más las decisiones de comisiones, que se convierten en un primer grado de instancia para resolver. Lo que hay que evitar es que en una lógica creer que se protege mejor a quienes tienen la labor de protegernos, lo que hacemos es consagrar la impunidad. No parece ser. Entonces, frente a la pregunta que me decían los amigos y amigas de Nexus, ¿cómo juzgar a, a quienes integran las Fuerzas Armadas y los policiales? Siempre va a haber discusión sobre la necesidad de un fuero, un tratamiento especial, específico, distinto, pero aún si hubiesen argumentos jurídicos sólidos para poder plantear un tratamiento igualitario, no veo la correlación política a eso. Y más bien me preocupa lo que está dejando como herencia el actual Congreso, donde sí el proyecto de ley aprobado en primera votación, con el Congreso unicameral que es, tiene que haber una segunda votación, pues no debiera nunca esa segunda votación, si es que se da, a ratificar lo planteado. Bien difícil que en el poco tiempo que este Congreso esté, se encuentre esa segunda votación, pero es peligroso también que en el ambiente quede esta idea, sea recogida por quienes vayan a integrar las diferentes cámaras del Congreso a partir de julio de este año. Entonces, mejor ciñámonos a lo que a nivel nacional algunos hemos defendido desde siempre y ciñámonos a los parámetros convencionales que están planteados, algunos de ellos ya con carácter de normas y cojas. Un mantenimiento de una judicatura de excepción para ciertas personas, cuando, no en todas las situaciones de esas personas, sino en situaciones muy específicas a las cuales denominamos como un concepto excepcional el delictivo de delincuencia, que no debe entenderse ese concepto de manera amplia, sino de manera. Me dicen que por cuestión de tiempo ya no habría posibilidad de hacer preguntas directamente,
pero ya ha pasado en otras ocasiones, ustedes pueden coordinar con el equipo de Nexus y ellos me harán llegar sus preguntas, las cuales resolveré lo más pronto posible que me sea, con la mayor dedicación también que esté a mi mano, ¿no? Muchas gracias, entonces, a Nexus por esta invitación. Muchas gracias a quienes me han escuchado en directo, aprovechando el jueves cultural de la universidad en la cual estoy dictando en este momento. Y muchas gracias a quienes luego vayan a escuchar la grabación correspondiente y se den el trabajo, el esfuerzo de sacrificar parte de su tiempo para escucharme y poder reflexionar sobre el tema, coincidiendo o no coincidiendo. Hasta siempre.